Bienvenidos sean todos a Psicolocos en Proceso, un espacio donde cuestionamos los estereotipos y hablamos de lo que muchas veces se calla. Nosotros somos Tania y Diego y hoy vamos a hablarles de un tema que suele generar miedo, confusión y sobre todo muchos prejuicios, la esquizofrenia. Cuando escuchamos esta palabra, casi siempre la asociamos con el peligro, la locura o la pérdida de control. Pero, ¿qué tanto de esto es cierto? ¿Y qué tanto viene de sesgos sociales o de la forma en cómo los medios nos lo han planteado? Durante los próximos minutos y los siguientes episodios, vamos a desmontar estos mitos y hablarles de lo que realmente implica vivir con esquizofrenia, de cómo el desconocimiento alimenta el miedo y sobre todo, cómo la empatía puede cambiarlo todo. Primero lo básico. La esquizofrenia es un trastorno mental crónico que afecta la forma en cómo una persona piensa, siente y percibe la realidad. No se trata de tener doble personalidad como muchos creen, sino una alteración en los procesos de pensamiento y percepción. Exacto. Puede incluir síntomas como lo son alucinaciones, pensamientos o incluso discurso desorganizado o dificultades para distinguir entre lo que es real y lo que es imaginario. Pero ojo, no todas las personas con esquizofrenia viven lo mismo. Hay distintos grados y además con tratamiento y el apoyo necesario pueden llevar a una vida completamente funcional. Según la Organización Mundial de la Salud, más de 20 millones de personas viven con este diagnóstico. Y aunque muchas logran adaptarse y tener una vida plena, lo que más limita no es la enfermedad, sino los prejuicios sociales. La mayoría de los sesgos vienen de la forma en que la esquizofrenia se representa en los medios. Durante años, el cine y la televisión la han mostrado como algo peligroso o incluso monstruoso. Sí, personajes como el Joker o Norman Bates crean una imagen de persona violenta o fuera de control, y aunque son ficciones, terminan moldeando la idea que el público tiene sobre lo que significa tener esquizofrenia. No, hombre, y ahora a esto súmale la falta de educación sobre la salud mental. En muchas familias aún se piensa que es una especie de castigo o incluso que es algo demoníaco o que la persona simplemente ya no puede tener una vida normal. Incluso dentro del sistema médico hay sesgos. A veces no se escucha realmente lo que el paciente quiere o necesita o le quitan decisiones bajo la idea de que no puede razonar, y eso también es una forma de discriminación. Bueno, y ahora tú que estás escuchando, ve diciendo si sí o si no a los siguientes mitos que son como los más frecuentes que se escuchan sobre esta condición que es la esquizofrenia. Número 1. Las personas con esquizofrenia son peligrosas. Número 2. No pueden trabajar ni estudiar. Número 3. Son impredecibles. Y número 4. No tienen cura. Y a ver, todos estos son falsos. Por ejemplo, los estudios demuestran que la mayoría no son violentas y que la violencia está más relacionada con otros factores como el consumo de sustancias o entornos de exclusión. También hay personas con esquizofrenia que estudian, que trabajan, que tienen una familia y también proyectos personales. Solo que esas historias casi no se habla o casi no sabemos, porque los medios prefieren enfocarse en los casos más extremos y no en lo que verdaderamente está pasando con los esquizofrénicos. Y cuando se repite esa imagen negativa, se termina creando miedo, rechazo y aislamiento. Muchas personas esconden su diagnóstico para evitar de ser tratadas como raras o peligrosas. El impacto de estos sesgos va muchísimo más allá de lo que parece. Por ejemplo, algunas personas dejan de buscar ayuda porque temen ser juzgadas o temen ser discriminadas, y esto retrasa su tratamiento y además agrava los síntomas de los pacientes. Pero también afecta la vida diaria, dificultad para conseguir empleo, rechazo social, problemas familiares o incluso burlas en redes sociales. Todo eso genera más ansiedad, más aislamiento y menos oportunidades. Y lo más triste es que estos prejuicios muchas veces vienen del miedo, y el miedo al final viene del desconocimiento, del no saber. Por eso es muy importante hablar de estos temas sin tabús y con empatía, informarnos qué es el primer paso y para romper estos sesgos. El impacto de estos sesgos va muchísimo más allá de lo que parece. Por ejemplo, algunas personas dejan de buscar ayuda porque temen ser juzgadas o discriminadas, y esto retrasa su tratamiento y además agrava los síntomas.
También afecta la vida diaria, dificultad para conseguir empleo, rechazo social, problemas familiares o incluso burlas en redes sociales. Todo eso genera más ansiedad, más aislamiento y menos oportunidades. Lo más triste es que estos prejuicios muchas veces vienen del miedo, y el miedo al final viene del desconocimiento, del no saber. Por eso es tan importante hablar de estos temas sin tabús y con empatía. Informarnos es el primer paso para romper estos sesgos. Entonces, ¿qué podemos hacer para cambiar esto? Aquí les van unos tips y algo que yo creo que absolutamente todos deberíamos seguir. Primero que nada, hay que informarnos. Entender que la esquizofrenia no define a una persona, solamente forma parte de su experiencia. Segundo, cuidar el lenguaje. No decir, ¡ay, es esquizofrénico!, sino una persona con esquizofrenia. El lenguaje construye realidades o cambia la forma en cómo podemos ver a estas personas. Tercero, es súper importante que escuchemos y además creamos. Dar espacio a estas voces de quienes viven con el diagnóstico, escuchar sus historias sin juzgar y mucho menos infantilizar. Y finalmente, educar desde temprano. Si hablamos de salud mental en las escuelas, si normalizamos ir al psicólogo o al psiquiatra, estaremos creando generaciones más empáticas y menos prejuiciosas. Hablar de esquizofrenia no nos debería de dar miedo, debería hacernos reflexionar sobre cómo tratamos a quienes viven una realidad distinta pero igual de humana. Romper los sesgos no significa negar la enfermedad, sino ver a la persona detrás del diagnóstico, porque nadie es su etiqueta y todos merecemos respeto y oportunidades. Muchas gracias por acompañarnos en este primer episodio de Psicólogos en Proceso. Si te gustó, compártelo y disfruta de nuestros siguientes episodios que traerán la misma temática sobre esquizofrenia. Y recuerda que también la empatía puede ser una forma de salud mental. Muchas gracias por escucharnos.